punto. Pero fíjese, no nos podemos detener en los errores, porque también hemos descubierto otras cosas. Lo de Luis Suárez es para uno deleitarse. ¿De dónde salió Luis Suárez? Valmiro, lo tenemos en este momento en línea desde la ciudad de Santa Marta. Quiero decir que es una persona muy cercana a este equipo de trabajo, porque es un hombre que nos ayuda mucho. No sé cuál es la profesión que tiene. Creo que es abogado o es contador, pero es primero que todo un enamorado del fútbol y conoce como con la palma de la mano todos los movimientos del fútbol del Magdalena. Valmiro, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, señor Javier. Un saludo para usted. Sabe la admiración que le profesamos y el respeto que le tenemos por todo lo que ha hecho en esta profesión, y es inspirador para muchas personas. Estoy muy contento con la presentación de Luis anoche. Fruto de su trabajo, lo venía buscando hace mucho rato. Esperaba esa oportunidad de ser titular y poder presentarse de la mejor manera, y creo que nos ha llenado de un orgullo inmenso a todos nosotros por lo que hemos hecho acá y lo que seguimos trabajando con estos jóvenes del Club Deportivo Versalles en la ciudad de Santa Marta. Sale el Club Deportivo Versalles. Ese es el club al que usted pertenece, ¿cierto? Sí, señor, yo soy el gerente del Club Deportivo Versalles. Es un proyecto que iniciamos en el seno de un colegio que lleva el mismo nombre, Liceo Versalles, y a bien tuvieron los dueños de aceptar una propuesta que le presentamos en el año 2010 para hacer un proyecto transversal en el colegio, consistente en un programa deportivo encaminado al fútbol, y desde el año 2011 empezamos a participar en un torneo nacional sub-17 que organiza el fútbol, y llevamos ya 15 participaciones sin interrumpir. Ya, y allí descubren a Luis Suárez. Luis Suárez, en ese momento que el club se forma y empieza a participar en torneo nacional, Luis formaba parte del Club Deportivo José Otero, el defensa central que jugó en el Unión Magdalena Guajiro, que está radicado en Santa Marta, y él tiene un club deportivo y allí jugaba Luis, que tenía en ese momento 13 años. Luis tuvo unos inconvenientes en el club, no quiso seguir jugando con el profesor José Otero, quedó libre, y cuando quedó libre yo inmediatamente me acerqué a él, conversamos con él para que viniera a nuestro club y además llegara becado 100% a estudiar en el Liceo Versalles, un colegio de buena reputación en la ciudad, y empezamos a darle o a contribuir en esa formación integral de él en su educación y a desarrollarle la parte deportiva de la mano del profesor Osvaldo Puerta, que lideraba desde lo deportivo el proyecto, y ella estuvo alrededor de 4 años, Luis, en Versalles, hasta cuando pudimos, viéndole el potencial que tenía, entró al Cruzeiro de Brasil y posteriormente cuando llega al Granada de España. Ya, y en el Magdalena, ¿quién se le escapó la tortuga? Porque teniéndolo ahí en el Unión, ¿quién? Claro. ¿Nadie vio o qué? Solo formó parte de una selección magdalena en el año 2014, enero, estuvo en el zonal cuadrangular en Costa Atlántica, en la sede de Riohacha. Estuvieron allí 3 partidos, de los 3 partidos él jugó, en un partido tuvo participación y no jugó el partido completo. No era un jugador reconocido en la ciudad, y solo en ese año, después de esa selección, es que él tiene una potencia goleadora. En el torneo nacional sub-17 anota 28 goles en 22 partidos, y muchos clubes empezaron a mirarlo, pero realmente nunca hubo un acercamiento del club de la casa. Ya, ¿cómo salta a España? Luis, cuando va al Cruzeiro, llevado por un empresario de acá de Santa Marta, colega de ustedes, Luis Alberto Barranco, que es comunicador social, y es agente FIFA, él hace unos contactos y él va a Cruzeiro, pasa todas las pruebas allá, regresa el 21 de diciembre con la intención de regresar el próximo año, era el compromiso, pero aparece el Luis Felipe Pozo, el empresario, hace una oferta y dice: yo tengo la forma de ponerlo en España. A Luis le tocaba decidir, o iba a Brasil o optaba por el camino que Luis Felipe Pozo le marcaba, que era tenerlo en Leones un año hasta que cumpliera los 18 años de edad, y en el 2016 llevarlo a España. Es Luis Felipe Pozo quien lo pone en el Granada a jugar en la categoría juvenil.
Es decir, para usted no fue ninguna sorpresa lo que vio anoche. Anoche precisamente le cuento algo anecdótico. Yo Sí. estaba en mi casa viendo, no quise salir a compartir con nadie. Cuando supe que iba a titular, dije, lo quiero ver tranquilamente en mi casa, un hermano, mi sobrino, solamente los tres en el estudio, viéndolo. Quería estar bastante tranquilo. Cuando anota el primer gol, empiezan a llamarme, pero cuando anota el segundo me llama el director técnico que lo dirigió a él en el año 2014, que fue el que creo yo que le puso el punto que necesitaba para la definición, y me dijo, como esos dos que ha metido hoy, le voy a hacer 1000. Entonces, no, me sorprende y me llena de orgullo que lo haga en el fútbol profesional, pero en el fútbol aficionado fueron muchas veces que lo vimos hacer de a 3 y de a 4. Qué maravilla. Bueno, qué maravilla. ¿Quién era ese técnico? ¿El nombre? John Fernández Garay, hoy trabaja para la Unión Magdalena en las divisiones menores. John Fernández Garay. Bueno, ahí tienen pues, Bueno, esa es la bien. historia, esa es la historia de Luis Suárez. No, el Suárez suyo y el Suárez de él representan algo, no. Mi nombre es Valmiro Viana. Ah, Viana, no Claro. Suárez. No Suárez, Viana, Valmiro Viana. Viana. Valmiro, le hago una consulta. En el fútbol de élite, todos los jugadores tienen condiciones y juegan bien, y muchas veces lo que termina marcando la diferencia es la mentalidad del futbolista. ¿Cómo es Luis Suárez? ¿Es un tipo fuerte mentalmente? ¿Lo ve como para llegar a la élite como está y sostenerse? ¿Lo ve como para crecer en la selección de Colombia? ¿Lo ve como para lograr un pase internacional nuevamente a otro equipo aún más poderoso en Europa? Juanjo, un saludo para usted y Un abrazo. me permito tomar unos segundos para mostrarle la admiración que sentimos por usted desde el club y por sus comentarios, por los aportes que le hace a esta sociedad. Bueno, muchas Le gracias. cuento que hoy decía yo que para triunfar en la vida, no en el fútbol es una parte de la vida, pero en cualquier actividad de la vida en la que uno quiera triunfar, se necesita tener el talento acompañado de una gran fuerza mental y de un carácter fuerte. Y Luis es más mentalidad, más carácter que talento. Ah, mire. Con eso creo que les marco todo. Y les cuento algo que ustedes deben conocer bien. Luis se lesiona el 1 de octubre de 2023, fractura parcial de peroné. Los médicos de la Almería consideran que no es necesario hacer una cirugía y le hicieron otro tipo de tratamiento, inmovilizándolo y manteniéndolo ahí con terapias. Y en enero lo pusieron a jugar, a hacerle unas pruebas, jugó 25 minutos, luego lo ponen frente a Real Madrid en Copa del Rey y juega 32 minutos y se resiente en enero del 2024. Y el 31 de enero fue al quirófano, lo operaron en el peroné y volvió a jugar el 5 de mayo del 2024, lo que quiere decir que desde el 1 de octubre que se lesionó hasta el 5 de mayo él no tuvo actividad regular. Uf, Y Luis sabe lo que decía, mucho. lo que decía en ese momento jugando de Almería en segunda división. Ya él había tenido unos llamados fugaces por el profesor Queiroz y me dijo, me voy a recuperar porque voy a volver a la selección y voy a ir al mundial. Y hoy lo tenemos allí. Qué fortaleza, ¿eh? Y resulta que Luis se propuso 4 objetivos de adolescente. Entre otras cosas, aquí hago un pequeño paréntesis. Cuando en un partido como el de ayer, todos los hinchas buscamos, los aficionados, ponernos la camiseta para respaldar a la distancia a la selección, el único de los jóvenes que yo manejaba que no se ponía una camiseta de Selección Colombia era Luis Javier. Y me decía, Valmi, me la voy a poner el día que yo juegue en la Selección Colombia de mayores. Nunca se la puso de souvenir y se la puso en la Selección Colombia. Cuando él llegó a la Selección Colombia era un objetivo cumplido. Y me dijo, voy a ser jugador de fútbol profesional. Y ese día me haré un tatuaje que tú no me permites hacer, pero en ese momento me lo haré. Me voy a hacer un tatuaje cuando juegue en Europa. Me voy a hacer un tatuaje cuando juegue en la Champions League. Y el cuarto tatuaje me lo haré cuando debute en un mundial de fútbol. Hoy tiene los 3. Le falta uno que es ir al mundial. Le falta el mundial. Qué Oiga, bueno. qué historia esta tan fascinante. Con razón yo le pregunté por el Suárez si tenía nada que ver, pero es que yo lo tengo aquí en mi directorio, Valmiro Santa Marta Suárez. Y es refiriéndome a que Suárez es el jugador, Claro. porque sabía que esa era la historia. Valmiro, ¿usted fue gerente de la Unión o no? Yo fui gerente de la Unión Magdalena 2008-2009 sí. y salgo de allí
renuncio y monto el proyecto Versalles, que lidero hoy. Salí de ahí a gerenciar a Versalles. Ya, bien interesante. Una pregunta antes de ir al minuto de noticias. ¿Por qué los goleadores, usted ya sí lo sabe, nos puede dar una respuesta? ¿Por qué los goleadores, en su mayoría, salvo Dairo Moreno y Víctor Hugo Aristizábal, uno del Tolima, otro de Antioquia, en su mayoría son costeños, son caribeños? ¿Por qué? Pienso que en nuestra cultura hay un fútbol callejero, un fútbol de playa, que les desarrolla un olfato distinto al jugador. Creo que hay un instinto goleador, una picardía que es diferente en nuestro Caribe. Ya, perfecto. Tema bien interesante, bien interesante. muy interesante. Bien interesante. Ese mismo tema lo tocamos hoy con Nelson Gallego y sabe la respuesta que nos dio Nelson Gallego. Escuchen. A ver. Hablaba con el profesor Marroquín y me decía una cosa así, me decía: Nelson, el fútbol en Colombia debería ser, los arqueros, hay arqueros bayunos muy buenos, y salió Higuita y rompió la relación de todas esas cosas, pero generalmente pasa eso. Los defensas tienen la obligación, los defensas y los volantes de primera línea, jugadores paisas, concentrados, responsables, serios. Los volantes ofensivos y los más por fuera tienen que ser bayunos, jugadores que gambetean, jugadores que disfrutan de perrear, como dicen ellos, de hacer su jugado, de todo ese tipo de cosas. Y los que meten goles oficialmente tienen que ser los costeños. Los costeños son jugadores que piensan más en ellos que en otra cosa, entonces un poquito más egoístas, y eso se necesita para meter goles y eso. Entonces, desde aquí una combinación de las tres ciudades más importantes de Colombia que habían perfectamente en el fútbol. Pero póngalas de acuerdo. Los jodidos ponerle de acuerdo, sí. Esas eran las eternas divisiones. Y yo veo, uno ve cosas, por ejemplo, que Colombia tiene un grave problema con los backs centrales, porque en el fútbol moderno los backs centrales ya no alcanza con solo rechazar y tirarla para arriba. Bueno, lo esencial era lo primero referente a los goleadores costeños. ¿Usted tiene la lista, Fabio? Sí, de los goleadores costeños. Tengo aquí 14. A ver, ¿quiénes? Costeños. A ver. Bueno, Arnoldo Iguarán, sí, Guajiro. Goleador de Copa América. Claro. Nos vamos bien atrás. 87. Goleador sí, pero ahora nos vamos a ir más atrás. En 1962, el que fue Antonio el Cañonero Rada. Sí. Antonio Rada, sí. Costeño. Mucho más atrás. Sí. Costeño. Sí. Iván Valenciano. Sí. Eduardo Emilio Vilarete. Super goleador. Carlos Vaca. Sí. Teófilo Gutiérrez. Sí. El más goleador de Colombia, Falcao García, sí, Samario. Sí. Le sigo. Pipa de Ávila, Samario. Ajá, también goleador. Fernando Fiorillo, jugó con la selección algo. Sí. También. Didi Valderrama, el primo del pibe. Uh-huh. Y hay otros que estuvieron allí, como el Ferry Zambrano, como el Son Becerra. Alex Comas fue goleador de campeonato. Claro, fue goleador de campeonato. Sí, pero yo me centré más en lo que... Una cosa son goleadores, otra cosa son los... No fue goleador de un campeonato, claro. Sí. No hace nivel, pero sí. Bueno, Luis Muriel en un campeonato. Sí. Yo me centré... Luis Fernando Muriel, claro. Yo me centré más en lo que hicieron en la selección. Y bueno, y ahora Lucho Díaz y Luis Suárez. Claro, claro que para todo hay una respuesta. Alguien me escribió y me dice: no olvide que el goleador no es el que hace 4 goles en un partido, sino el que hace 2, 3 en partidos seguidos. Claro. Así sea 2 o 3 y que representen puntos. Ese es el caso de Luis Suárez en España. Tal cual. Es decir, ese es el caso. Porque aquí no lo hemos visto. Lo que pasa es que se le vino por boca y nariz con la selección Colombia en el partido frente a Venezuela. Bueno, tema bien interesante. Cuando vino la selección y todavía hacía parte de la Almería, que estaba jugando repechaje, eso fue un caos para el equipo. Pues claro, le costó le costó el ascenso. Claro, le costó el ascenso. A la Almería perdió a su goleador. Valmiro, le agradecemos mucho su presencia. Muy amable, y ya corrijo aquí en mi directorio, es Valmiro Viana. Yo siempre lo pongo. Deja el Suárez ahí como referencia. El Suárez como referencia. No, pero además le voy a confesar algo. Cada que tenemos una duda de tipo reglamentario, internacional, de FIFA y demás, yo llamo a Valmiro. No sé, Valmiro, qué profesión tiene, si es contador, si es educador o es abogado. Pero sabe todo. Pero sabe absolutamente todo de lo legal del fútbol internacional. Y eso me llama poderosamente la atención. Sí. ¿Qué profesión tiene usted, Valmiro? Soy administrador de empresas, fui docente universitario y tengo 41 años en la dirigencia deportiva.
¿Qué Muy tal bien, eso? mira. Bueno, muy bien. Mira. El papá, entre comillas, putativo futbolístico de Luis Suárez, el hombre que es noticia hoy, especialmente en Portugal. Y felicitaciones. Aquí en Colombia sí, pero fuera de Colombia, especialmente Sí. en Portugal. Sin duda. En el Almería también deben estar 27 pensando. goles hizo en el Almería. En el Almería 27 goles. 27 goles. Hace goles por donde pasa este muchacho, indudablemente. Gracias, Valmiro. Todo esto presentado a nombre